Buenos días, soy Daniel Martin, el pastor de Tempe Christian Church. Bienvenido a nuestro servicio de adoración los domingos en la mañana. Les quiero decir que tuvimos que retrasar nuestro empiezo persona a persona. La fecha nueva es noviembre 1. Vamos a tratar lo mejor que podamos para hacerlo noviembre 1. Lo tuvimos que retrasar porque hubo una situación que nos causó hacerlo. Nos vemos y hay que prepararnos para nuestro servicio. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Marcos 16:15. Buenos días, iglesia, bienvenidos a otro servicio de domingo. Antes de empezar la alabanza, oremos todos juntos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad y tu amor hacia nosotros. Gracias porque sabemos y podemos confiar que eres un Dios omnipotente y que todo está en tus manos y bajo tu control. Gracias porque tu propósito se cumple en nuestras vidas, porque tu amor nunca nos deja y porque sabemos que tú siempre vas a estar con nosotros. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes a enfocarnos y en ti y poder alabarte con todo el corazón, que nos ayudes a ser más como tú, Señor, para poder trabajar en tu reino y con todo lo que tú nos has dado. Te amamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Of men, I will never ever stand. For the kingdoms of this world, I'll never give my heart away or shout my praise, my allegiance and devotion, my heart's desire and all emotion. Go to serve the man who died upon that tree. God like you could be worthy of my praise and all my hope and faith. To only a King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope and faith. To only a King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you do I give my praise. The praises of men, I will never ever stand. For the kingdoms of this world, I'll never give my heart away or shout my praise, my allegiance and devotion, my heart's desire and all emotion. Go to serve the man who died upon that tree. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope and faith. To only a King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope and faith. To only a King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you
I give my praise. Your love so great, Jesus, in all things. I've seen a glimpse of your heart, a billion years. Still I'll be singing. How can I praise you enough? How can I praise you enough? You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Con la creación te exaltamos, vivimos para adorar, no hay otro igual, nombre más alto, por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Not to us, but to your name we lift up, oh praise. Not to us, but to your name we lift up, oh praise. Not to us, but to your name we lift up, oh praise. Not to us, but to your name we lift up, oh praise. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Water you turned into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you.
Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And what could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Eres quien nos liberta. Eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Hijo de Dios eres, porque
escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the Word. You are the Word we're living for. We'll sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Buenos días mis hermanos, ya llegamos a la hora de la predicación. Lo que voy a hacer es voy a leer los versos primero, vamos a orar y empiezo la predicación. Estoy predicando de Romanos capítulo 1, verso del 1 al 4. Romanos capítulo 1, del verso 1 al 4. Empezamos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar. Mi Dios, gracias te damos este día. Te damos gracias por todo lo que nos das. Tú nos das mucho más de lo que merecemos, mi Dios. Gracias por ser un buen Dios, por ser paciente con nosotros. Perdona nuestros pecados, mi Dios. Hoy que empezamos a hablar sobre Romanos, mi Dios, ilumina nuestras mentes, abre nuestros ojos a reconocer todo lo que tienes que decir tú en tu palabra, mi Dios. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Pues vemos aquí que Pablo está presentándose a la iglesia romana. Nos dice muchas características que él tiene como un apóstol. Recuerden, hay que recordar esto. Pablo no caminó con Jesús cuando él estaba en la tierra. Cuando Jesús estaba aquí, perdimos a uno de los apóstoles porque recuerden, solo hay 12 apóstoles. Tengan mucho cuidado cuando oyen en una iglesia a una persona que hace llamar apóstol. No es correcto. Esos son los 12 originales que siguieron a Jesús, y Pablo, que reemplazó a Judas, es el que ya llega al número a 12. Pablo fue llamado años después. Él perseguía la iglesia. Él estaba en contra de la cristianidad. Y Jesús intervino, lo tumbó de un caballo, perdió su vista, y ahí él cambió toda su vida. Y vemos que la mayoría del Nuevo Testamento, la mayoría de las enseñanzas son presentadas por Pablo. Tuvo un cambio muy drástico. Él fue llamado por Jesús, fue enseñado por Jesús, fue entrenado por Jesús. Jesús hizo todo igual como hizo con los otros discípulos. Es por eso que tenemos que comprender que Él es un apóstol. Él es un siervo de Cristo, así como Moisés y David. Les recuerdo que la Biblia nos usa la palabra de siervo, es más como la palabra esclavo.
En estos días, la palabra esclavo no es muy popular por la historia que tenemos aquí en Estados Unidos sobre la esclavitud, pero describe mejor la relación de los hombres y mujeres que sirven a Dios, son sus esclavos. Fue llamado por Jesús y fue apartado para el Evangelio. Vamos a aprender luego. Cuando terminamos los evangelios y entra uno a Hechos, vemos que Pablo fue llamado a llevar el evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos. Pablo es designado por Dios para la tarea especial de proclamar y explicar las buenas nuevas de la intervención de Dios en Jesucristo. Entonces su trabajo es muy específico, y esa no es único a Pablo. En ese momento sí, pero es algo que seguimos nosotros. Pablo es un ejemplo para nosotros como cristianos. Este es un evangelio que viene directamente de Dios. Muchas veces cuando nos encontramos con unas personas dicen que pues la Biblia fue escrita por hombres y para influenciar las vidas de hombres, pero sabemos que las escrituras son sagradas porque el Espíritu Santo inspiró a hombres a escribir las palabras de Dios y las repetimos en el día moderno. Entonces sabemos que el Evangelio viene directamente de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento siempre estaban esperando al Mesías y su promesa de salvación. Todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, habla de Jesucristo. Si usted nunca lo ha reconocido o se le ha presentado así, es como es. Si vemos, por ejemplo, a Abraham, que se le fue llamado a apartarse del resto de su pueblo, seguir a Dios, seguir solo a un Dios, dejó su tierra, estableció una nación nueva, y esa nación iba a tener miembros de todo el mundo. Eso nos indica que desde el comienzo era el plan de Dios, que empezando con Abraham y llevándonos hasta Jesucristo, que el evangelio que se iba a presentar era para todo el mundo. Lo vemos en todas las partes del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento señalaron al pueblo de Dios a que vieran a Jesús. Era lo que se esperaba. Entonces toda la escritura habla de Jesús. Yo por eso siempre les explico a mis discípulos que el Antiguo Testamento nos llevaba al futuro a esperar a Jesús. Los evangelios nos demostraron a Jesús en la tierra, y las escrituras después de los evangelios, todas las cartas y epístolas nos recuerdan de quién es Jesús. Entonces en el día moderno nosotros recordamos quién era Jesús. El evangelio no ha cambiado. El propósito de la Biblia no ha cambiado. El propósito de la Biblia es poner el ojo del seguidor de Dios en Jesús. Pablo estaba revelando la realidad de la existencia de Jesús. Entonces, cuando vemos sus cartas y epístolas que él escribió, él nos da más detalle de quién era Jesús y qué significaba los hechos de Jesús en la tierra. Jesús era completamente humano y se restringió de algunos de sus poderes. Entonces, vemos aquí que la escritura nos dice que por su naturaleza era descendiente de David, y es lo que nos quiere explicar, de que él vino a este mundo completamente humano y él dejó de tener ciertos poderes por sí mismo, para tener la experiencia del ser humano, y para cuando él hiciera su sacrificio iba a ser un ser humano perfecto que iba a cumplir lo que demandaba la ley en contra del pecado. Él también era completamente Dios y completamente divino. La resurrección no le dio autoridad a Jesús. Recuerden, él preexistió desde antes de que existiera el mundo. Él ya tenía autoridad, pero nos mostró que era el verdadero Mesías al morir y ser resucitado, que con el propósito de demostrarle a todo el mundo que Él vino a morir por el mundo. El sacrificio de Jesús en la cruz cumplió la responsabilidad humana por el pecado.
y introdujo el poder del Espíritu sobre el pecado. La ley demandaba que se pagara por las penas del pecado. Como seres humanos no lo podemos hacer, no tenemos la capacidad de hacerlo. Y es lo que nos indica aquí la diferencia de que la responsabilidad como humano y la responsabilidad como en lo espiritual, Jesús cumplió las dos cosas. Y Él presentó el camino para que la humanidad pudiera salir del pecado, porque Él pagó lo que pedía la ley para que el pecado fuera perdonado. Muchas veces les he explicado que cuando Él vino y fue sacrificado por nosotros, Él paró todo el sacrificio de los animales, porque ya no eran necesarios. Él derramó la sangre pura, y esa sangre es tan poderosa que cubre a toda la humanidad antes de Él, durante su existencia y después de Él. Así es el poder de Dios. Ese es el evangelio que nos presenta Pablo. Algo que tenemos que entender de quién es Pablo, porque esa introducción es muy importante para que empezamos a ver a Dios muy diferente, es que para Pablo nos quiere indicar que Él fue designado por Cristo a llevar su mensaje a su pueblo. Y Él no necesita otra evidencia, porque todo está puesto en las manos de Jesús. Cuando uno es llamado por Dios, no están llamados a predicar su propia opinión. Yo sé que a veces escuchamos eso de los pastores. En estos días políticos, yo veo muchos pastores en sus predicaciones y también en los medios sociales, en el internet, que promueven a un político durante el tiempo de la iglesia. Y eso es completamente mal. Y yo se los digo a sus propias caras. Porque Cristo no vino a presentar un partido político a nosotros. Él vino a presentar el Evangelio de Dios. Y nosotros como pastores tenemos que asegurarnos que cuando predicamos, no predicamos nuestra opinión, sino la pura palabra de Dios. Y es muy importante que recordemos eso. Entonces usted como siervo de Dios tiene que hacer lo mismo. Son llamados a predicar su evangelio a la humanidad, a todos. Siempre todos nosotros tenemos el grupito con el que nos la llevamos más bien. Tenemos la gente que nos hace sentir cómodo, pero ahí termina. Cuando se trata del evangelio, somos llamados a predicar el evangelio a todo el mundo. Tenemos que entender que la posición que tenemos en la presencia de Dios, Dios no quiere que seamos orgullosos cuando lo servimos. Él busca a siervos. Nos llama a servirle con el entendimiento que somos sus siervos. Una mejor palabra les dije al comienzo del sermón, que somos esclavos de Dios. Aunque no sea popular usar esa palabra, tenemos que comprender que así es. Nuestra opinión, nuestras ideas, nuestros deseos no importan en el trabajo del cristianismo al presentar el evangelio. Muchas veces basamos lo que aprendemos y enseñamos en nuestra experiencia, y así no lo es. La experiencia nos hace conectar con otra gente que a lo mejor tiene una experiencia similar. Pero el evangelio no está basado en la experiencia humana. El evangelio está basado en la enseñanza divina de Dios. Y no se compara. Es por eso que sus experiencias no tienen ningún valor si no están basadas en la escritura bíblica. Nosotros hacemos la voluntad de Dios. Nos dio su evangelio para que podamos transmitir el gran mensaje de su redención. Nos fue dado la tarea más importante de toda la Biblia, de llevar al mundo el mensaje de Dios. Dios mandó a su Hijo para redimirnos de nuestro pecado.
Jesús murió en la cruz por nuestro pecado y darnos salvación. Jesús resucitó por su propio poder y autoridad. Dios proveyó todo lo necesario para la redención del pecado. No tenemos nada que ver con eso. Todo es de Dios, para Él sea toda la gloria. Pablo lo nos dice que todo lo que hizo Dios, Él lo hizo por nosotros, para que ninguno de nosotros presuma ser salvos por nuestro poder. Y es muy importante recordar eso. Al ser siervos, esclavos de Dios, significa que solo hacemos su voluntad. Ya sé que a veces queremos pensar que nuestras opiniones tienen valor, que nuestra autoestima tiene valor, que nosotros, la manera que vemos las cosas, tiene valor, pero no. Hoy les explico. Y van a aprender por todo la carta a los Romanos que Dios es el centro de la vida. La gloria es para Él. Él demanda completamente obediencia. Él dice su voluntad a sus siervos y sus siervos siguen sus instrucciones. Entonces, ¿alguna vez usted ha crecido pensando de que usted como ser humano, como americano o mexicano, guatemalteco o colombiano, lo que usted sea, que usted tiene derechos a su propia opinión? Ok, bajo esos gobiernos sí. En el evangelio no. Es un evangelio, una iglesia, un bautizo, un Cristo, un Salvador, un Dios, el que merece toda opinión, toda la gloria. Es solo en Él que nos centramos. Y ahí terminó mi sermón. Recuerden, la historia del cristianismo no se trata de usted, se trata de Dios. Y lo más pronto que lo aprenda, lo mejor que va a vivir su vida. Los quiero mucho. Y les recuerdo que se sometan a la autoridad de Dios. Ahí es donde va a resolverse todos sus problemas. Oro por ustedes, ustedes oren por mí, a que humildemente vengamos a Dios. Nos vemos pronto. Hay que prepararnos para la oración final. Oremos. Oh Jesús Cristo, gracias por este día que nos dejaste a adorarte, mi Dios. Gracias por dejarnos vivir otro día. Hay los que lo necesitan y protéjanos. En nombre de Jesús. Amén.